un gusto estar con ustedes una vez más para continuar estudiando juntos nuestra colección acerca de las parábolas de Jesús. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes otra parábola, la cual he llamado una compra poderosa. Una compra poderosa. ¿Y dónde la vamos a basar? La vamos a basar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo del 45 y 46, que a la letra nos dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Se dan cuenta? En esta ocasión vamos a hablar de esta parábola que, como les decía, le he llamado una compra poderosa. Y aquí nos narra la historia o la comparación de un mercader. Esta parábola es conocida por otras personas como la perla de gran precio o como la perla preciosa. Pero como hemos estado haciendo en las entregas anteriores, tratamos de darle otro enfoque a lo que es esta parábola para poder descubrir algo nuevo, lo que Dios nos quiere hablar. Por eso también el título lo hemos cambiado. Lo hemos estado mencionando acerca de las parábolas y hemos dicho que es una narración breve que encierra una enseñanza moral, revelando a través de ella una verdad espiritual en forma comparativa. Y ya hemos dicho que Jesús, ¿qué hacía? Tomaba las historias cotidianas, las historias que se presentaban, las historias que se contaban y que la gente estaba de alguna manera inmiscuida en todas estas historias, y las comparaba con el reino de los cielos o con el reino de Dios. Y en esta ocasión nos está comparando el reino con un mercader. ¿Y qué es un mercader? Para que nosotros podamos ir entrando a detalle a lo que esta parábola nos habla. La mayoría de nosotros sabe que un mercader es esa persona que compra y vende producto. En otras palabras, es un comerciante o un negociante, como algunos le llaman, o simplemente era alguien que se dedicaba a la compra y venta de productos. Y eso es lo que era conocido un mercader. En aquellos tiempos también se le conocía a aquel que alquilaba un barco para trasladar mercancías de un lugar a otro. Por eso es que quisiera que ustedes pudieran poner su enfoque un poco en lo que es el concepto de mercader, para que nosotros podamos entender algo nuevo en esta parábola que Dios nos quiere hablar. Por eso es que le puse como título una compra poderosa. ¿Por qué? Porque un mercader se encarga de comprar y vender. Simplemente que aquí vamos a tratar de ver la parte donde el mercader compra, de tal modo que nosotros podamos entender por qué Jesús estaba comparando esta parábola con un mercader. De alguna manera también tenemos que entender que este mercader no era cualquier mercader. No es de los mercaderes del montón, no es de cualquier mercader que simplemente le gustaba comprar y vender cosas. Hay gente que se dedica simplemente a comprar y vender, comprar y vender. Hoy en día, con todo respeto, sin menospreciar a nadie, nosotros conocemos, por ejemplo, al ropavejero. Aquel que va y que anda pregonando y tratando de comprar ropa vieja que venda. A veces hay gente que compra eso para luego ir y vender en otro lado. Pero este mercader no es ese tipo de mercader. Ese es un tipo de mercader que nos habla aquí la palabra, que estaba buscando perlas. Por eso podemos decir, y como siempre hemos estado platicando, ¿cuáles son los misterios del reino que nos trae esta parábola? Pero para poder entenderla, necesitamos otra vez, como hicimos en otra ocasión, muchas de las parábolas tenemos que trasladarnos al origen del hombre, al origen de la relación de Dios y el hombre. Por eso es importante que nosotros podamos entender esta parábola, y debemos nosotros recordar que con el pecado del hombre
en el huerto del Edén se perdieron muchas cosas importantes. Es algo que nosotros debemos repasar. Yo sé que muchos de nosotros nos han enseñado que el primer pecado que se generó en el huerto del Edén fue la desobediencia del hombre. Pero déjenme decirte, eso no solamente no es muy certero. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos nos vamos a dar cuenta que hubieron otras cosas que pasaron antes de llegar a la desobediencia del hombre, y por eso es que les digo que se perdieron muchas cosas que el día de hoy lo podemos comparar con buenas perlas. En el huerto del Edén se perdieron muchas cosas importantes, o sea, se perdieron buenas perlas. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado del hombre y de la mujer. Por eso esta parábola necesitamos entender para poder entrar y poder recibir de parte de Dios lo que Él nos quiere decir con respecto al reino de Dios. Pues bien, ¿qué misterios vemos acá? Podemos entender que de acuerdo al pasaje que leímos, el reino tiene claro su objetivo. El reino tiene claro su objetivo. Por eso es que si usted, si yo queremos pertenecer verdaderamente al reino, tenemos que tener bien en claro nuestros objetivos. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos nosotros encontrar en Dios? Este mercader sabía exactamente qué es lo que quería. ¿Dónde lo vemos? Si recuerdan un poquito el pasaje, lo vamos a ir recordando parte por parte. Dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Este mercader tenía bien en claro cuál era su objetivo. A él no le interesaban comprar otras cosas más que perlas, pero aguas, no eran cualquier perla. Él estaba buscando buenas perlas. ¿Por qué les digo? Perlas naturales. De alguna manera, si nosotros nos metemos un poquito a lo que es este estudio de las perlas, nos vamos a dar cuenta que hoy en día las perlas naturales son muy difíciles de encontrar. Hoy lo que hacen es la producción de perlas a través de la ayuda del hombre y no de la naturaleza misma de las cosas. Y por eso podemos ver perlas cultivadas, no perlas naturales. Entonces, este mercader estaba buscando buenas perlas, no perlas malas, no perlas defectuosas, no perlas que no llegaran al estándar que él necesitaba. Por eso yo les decía hace ratito, este mercader no era cualquier mercader, no era cualquiera que quisiera comprar lo que se le presentara. Hoy en día hay mucha gente que lo que le ofrecen compra. Y muchas veces ni lo necesitamos, pero ahí lo estamos comprando. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Después que no lo utilizamos, ahí andamos vendiéndolo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo mercadería. Estamos comprando y vendiendo. Pero este mercader tenía bien en claro cuál era su objetivo. ¿Qué otra cosa vemos en esta parábola? El reino tiene al mejor valuador. El reino tiene al mejor valuador. ¿Qué es un valuador? Yo no sé si alguna vez usted ha estado en alguna actividad mercantil donde de repente tienen que ponerle valor a las cosas. Cuando usted compra una casa, cuando usted o vaya a vender su casa o vende un coche, siempre recurrimos a veces ¿a qué? A alguien que precisamente sepa cuánto valen las cosas en el mercado. Y en esta parábola nos enseña que en el reino, y podemos decir que el rey es el mejor valuador, el mejor que sabe darle el valor respectivo a cada cosa. Él sabe darle el valor que a usted le corresponde, que a mí me corresponde y que a todos los hijos de Dios, a los que están dispuestos realmente a ser discípulos, Dios como Rey les da el valor debido. Yo sé que hay mucha gente que a veces, no sé si usted lo ha escuchado, que de repente a las personas no les dan ni siquiera un 20.
Así pasa. De repente para mucha gente quizá no valgamos, pero para Dios, que es el mejor valuador, en el reino que se tiene al mejor valuador, Él sabe darnos el valor que realmente nos corresponde. Por eso el apóstol Pablo, Dios o Jesucristo a través del apóstol Pablo nos decía que cada uno no tenga el más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué quiere decir? Que cada uno tenga el valor correspondiente de acuerdo a lo que Dios ha destinado a nuestra vida. No con esto le estoy diciendo que usted vale menos que yo o que alguna otra persona vale menos que otra. No, recuerden que en el reino de Dios no hay acepción de personas. Pero, ¿qué es lo que le da el valor a ello? Precisamente es nuestro corazón, nuestra disposición para obedecer a Dios. Por eso, donde vemos este punto en el pasaje que estamos leyendo, dice que habiendo hallado una perla preciosa. ¿Por qué les digo que en el reino hay el mejor valuador? Porque aquí la Biblia nos dice que en el momento en que el mercader encuentra la perla, él sabe el valor que tiene esa perla. Él sabe que es una perla preciosa, no es cualquier perla, es una perla perfecta, es una perla que tiene un valor adecuado. Cuando Jesús te encontró a ti o me encontró a mí, Él sabía que éramos una perla preciosa que valía bien la pena pagar el precio por ella. Por eso tenemos al mejor valuador en el reino, el que más te va a dar el valor. Por eso, hermanos, usted no se debe preocupar, usted no se debe sentir triste si la gente no valora lo que usted es. Usted tiene que estar feliz, contento, alegre, porque sabe que Jesús sí le da el valor que usted tiene. Y eso es lo que realmente vale. ¿Por qué? Porque usted va a ser parte del reino. Tiene una promesa de estar con el Señor, de sentarse a su mesa, de escuchar que Dios te diga: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. ¿Por qué te voy a poner sobre mucho? Porque vales mucho. Por eso es importante que podamos entender este punto dentro de esta parábola. ¿Y qué estamos hablando? De lo que es un mercader. ¿Qué más vemos en esta parábola? El reino no está de oferta. Déjenme decirle que el reino no está de oferta, hermanos. Y es algo que debemos tener mucho cuidado. Dice este mismo pasaje que fuimos leyendo que este mercader, cuando encontró esa perla, dice que fue y vendió todo lo que tenía para poder comprarla. O sea, él fue y vendió todo. ¿Qué quiere decir? Que él no regateó el precio de la perla, porque él sabía cuánto valía. Por eso es algo importante que usted y yo también tengamos en claro, que el reino, cuánto es lo que vale el reino. ¿Se acuerda usted? Que en la entrega anterior así hablábamos acerca de que el reino es comparado con un tesoro. ¿Cuánto vale un tesoro? Es incalculable. Pero sin embargo, Jesús nos está enseñando que el reino de Dios no está en oferta. No se le trata de ofertar. Desgraciadamente hay muchos líderes religiosos que te presentan el evangelio, te presentan el reino con oferta. ¿Con tal de qué? Con tal de llenar las iglesias, con tal de ver una iglesia con mucha gente, pero gente no comprometida, gente que realmente no ha valorado lo que es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, hermanos, déjenme decirle, vale la pena pagar el precio por ser parte de ese reino.
Por eso Jesús no vino a darnos una oferta del reino, no nos vino a decir, ¿saben qué? Páguenme nada más un poquito y ya es de ustedes. No, Jesús no le baja el precio. ¿Por qué? Porque así como a ti no te baja tu precio porque sabe cuánto tú vales, también espera que tú, que yo y que todos los que deseamos caminar en el Señor podamos darle al reino el valor que realmente tiene. Por eso muchas veces tenemos que hacer sacrificios o a veces tenemos que esforzarnos en algunas cosas. Por eso la palabra de Dios en Romanos 12 nos dice, os ruego hermanos por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor, que demos el valor correcto. Por eso, así como Jesús entregó su vida por ti y por mí para darnos ese valor, Dios también espera que usted y yo demos nuestra vida para el reino. ¿Dónde lo vemos? Si usted puede repasar un poquito la historia bíblica, yo siempre he mencionado que por qué Dios realmente no pudo negar a su Hijo, entregarlo para salvarte a ti y a mí. Porque hubo un hombre que pagó también ese precio. Cuando Dios le pide a Abraham, al padre de la fe, le pide que le entregue a su único hijo, Abraham no le regateó. Yo sé que muchas veces hemos escuchado predicaciones acerca de que a Abraham le dolió mucho en el corazón y que de Abraham, si hubiera sido así, hermano, déjeme decirle algo, la Biblia lo hubiera registrado. Yo sé que en nuestro estado natural como seres humanos es normal que nos duela si nos piden la vida de un hijo. Si nada más verlo enfermo a veces nos lastima. Pero sin embargo estamos hablando de un hombre de fe. Que un hombre que le creyó a Dios y que cuando Dios le pidió su hijo, él no se lo negó. Por eso Dios, cuando la humanidad ahora necesita del Hijo de Dios, Dios tampoco nos negó a su Hijo. ¿Por qué? Porque el reino no está de oferta, hermano. El reino hay que pagarlo el precio justo por lo que es. Y por eso dice la Biblia que solamente los valientes lo arrebatan, aquellos que están dispuestos a pagar ese precio. ¿Qué más vemos entonces en esta parábola? Podemos ver también, hermanos, que el reino es la mejor inversión. El reino es la mejor inversión. Recuerde usted, Dios, que es el dueño del oro y la plata, Dios que conoce el precio y el valor de todo, Él es el mejor, vamos a llamarlo así, hombre de negocios o hombre de inversiones. ¿Por qué? Porque Él invirtió a su Hijo por ti y por mí. Porque Él sabía que vale la pena. Por eso les digo, dice aquí la palabra de Dios en el pasaje que hemos leído, dice que esa perla preciosa, que el mercader fue y vendió todo lo que tenía, ¿para qué? Porque fue, dice, y la compró. O sea, invirtió en esa perla. Invirtió en esa perla porque él sabía que vale la pena invertir. Y hoy quiero decirte algo. El reino, hermanos, es la mejor inversión. Si usted es un empresario que busca poner negocios, que invertir en negocios para que le produzcan, hermano, déjeme decirle, el mejor lugar, la mejor tierra para invertir es en el reino de Dios. Porque inclusive usted le da 10% a Dios y Dios te da en abundancia y en sobreabundancia, te regresa mucho más que eso. Dice la palabra de Dios que Dios nos da más allá de lo que muchas veces nosotros precisamente esperamos. Usted quiere que su negocio realmente sea próspero, haga a Dios su socio. ¿Por qué? Porque Dios es
una persona, o como aquí dice la palabra, un mercader que no le gusta perder. Él no va a perder en los negocios, y si usted involucra a Dios en su negocio, Dios va a hacer que ese negocio sea de bendición. Pero recuerde algo, si usted lo hace socio, recuerde que a cada socio le corresponde su parte. Eso le estoy hablando, es muy independiente del diezmo y la ofrenda que usted pudiera dar o que usted deba dar como hijo de Dios. Es la parte que como socio le corresponde a Dios, porque el reino es el mejor lugar para invertir. Y quizá usted dirá, bueno, yo no tengo negocios, yo no tengo inversiones. Hermano, invierta su vida, invierta su tiempo, invierta sus talentos, y va a ver cómo Dios lo va a bendecir. Es la mejor tierra. Por eso no podemos quedarnos sin estar inmiscuidos en los negocios. Por eso usted recuerda a Jesús a los 12 años en la iglesia, en el templo, con los doctores de la ley. Cuando sus padres lo buscaban, él contesta y le dice: en los negocios de mi Padre me conviene estar. A usted y a mí en los negocios del Padre, en los negocios del reino nos conviene estar, porque es la mejor inversión que nosotros podemos hacer. Hermanos, invierta tiempo en Dios, invierta tiempo en el reino, invierta tiempo en la palabra, invierta tiempo en la meditación, en la oración, en la alabanza a Dios, en el servicio con Dios, en asistir a su congregación, en hacer obra de evangelismo. Todo lo que usted haga en el reino, hermanos, le va a producir bendición sobreabundante. Por eso es importante. Pero aquí venimos con otro punto, algo importante que tiene que ver con lo que realmente quiero hablar con ustedes. ¿Cuál es? Y esa es la pregunta obligada. ¿Cuál es esa perla preciosa? Porque si usted recuerda, han habido muchas interpretaciones con respecto a esa perla preciosa. Han dicho que es la vida de cada uno de nosotros, y sí, en realidad nosotros tenemos un valor como una perla delante de Dios, pero específico en esto, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos? ¿Cuál es esa perla preciosa, hermanos? Habíamos dicho al principio que el mercader, su objetivo eran las buenas perlas. El objetivo del mercader son las buenas perlas. Si usted lee, y por eso a veces le pido que usted lea despacio, respete toda la gramática para que podamos entender. Dice que él buscaba buenas perlas, o sea, no estaba buscando una, estaba buscando muchas. Por eso le dije que el pecado del hombre en el huerto del Edén trajo como consecuencia la pérdida de muchas cosas importantes, de muchas perlas, y eso es lo que Dios sigue buscando en el reino. Él sigue como mercader buscando esas perlas. Sin embargo, esta parábola habla de una sola perla, porque dice que fue hallada una perla preciosa. No dice que hallaron muchas perlas, halló una perla preciosa. Por eso es que ese mercader pagó el precio necesario por la perla preciosa que halló. De tantas perlas que estaba buscando. Y si no sé si usted ahorita se está haciendo alguna pregunta de que, bueno, dice que agarró y vendió todo lo que tenía y compró esa perla preciosa. ¿Eso quiere decir que las demás perlas no las va a poder comprar? No, porque precisamente habla de un mercader, un hombre de negocios que sabe cómo producir. ¿Qué dice Deuteronomio? La palabra de Dios en Deuteronomio dice que Él es el que nos da el poder para hacer riquezas. Y si Él nos da el poder para eso, es porque Él tiene el poder, que aunque hoy a lo mejor ocupó todo lo que tenía para comprar esa perla, no quiere decir que no pueda volver a obtener lo necesario para seguir comprando las perlas que hacen falta. Y el tema de hoy no es hablarles de todas las perlas, les voy a hablar de una nada más. ¿Cuál es esa perla preciosa a la que nos estamos refiriendo? La perla preciosa, hermanos, es la fe. Por eso es que les decía
que es una compra poderosa. ¿Por qué? Porque la fe es poderosa. Por eso la perla preciosa es la fe. Por eso le decía, retrocedemos hasta el huerto del Edén. ¿Qué fue lo primero que perdió el hombre? ¿Qué fue lo primero que perdió el hombre? Fue la fe. Porque al perder la fe, eso como consecuencia le llevó a desobedecer. Pero por eso es que cuando yo tengo fe, la consecuencia inmediata de esa fe debe ser obediencia. Porque la consecuencia inmediata de la pérdida de fe es la desobediencia. ¿Por qué vemos esto, hermanos? ¿Y por qué decimos que es una perla preciosa la fe? Si ustedes analizan o investigan acerca de las perlas, la perla es el resultado de la batalla entre una bacteria y un molusco. De ahí se produce lo que es precisamente la perla. Ese es lo que produce la ostra, el molusco, lo que produce por una batalla de una bacteria que se mete a la almeja y empieza a trabajar con ello. Pues bien, hermanos, la fe es resultado de la batalla entre el diablo y el hombre. Entre el diablo y el hombre. ¿Y dónde empieza la batalla del diablo y el hombre? En la duda. Cuando el diablo logra meter duda en tu corazón, en tu mente, en ese momento está en riesgo tu fe. ¿Por qué les digo esto? Dice la palabra de Dios, hermanos, en 2 de Timoteo 4, 6 y 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. ¿Qué hace una ostra? Guarda la perla. Después de la batalla entre la bacteria y el molusco, se genera la perla. Por eso, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Y les decía yo hace un momento, lo primero que se perdió en el mundo fue la fe, por causa de la duda. Que el diablo se acerca a la mujer y le dice, con que Dios ha dicho, no, Él sabe, dice, que el día que ustedes coman serán como dioses, conociendo el bien y el mal. ¿Qué hizo en la mujer? Le metió duda. Y esa duda le llevó a perder su fe. Y esa fe le llevó, o esa falta de fe le llevó a desobedecer a Dios. Pero entonces, si lo primero que se perdió en el mundo fue la fe, por eso es que lo primero que el rey, o por lo que el rey pagó con su vida, fue también por la fe. Por eso nuestra salvación que pagó Jesús con su vida, tenemos que recibirla por fe. ¿Recuerda usted que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras? Pero hoy la salvación a través de Jesucristo es por la fe. Porque fue lo primero que se perdió en el huerto. Fe, hermanos, no es creer en Dios. Mucha gente cree en Dios. Si usted le pregunta a cualquier persona, le va a decir, ¿usted cree en Dios? Sí, sí cree en Dios. Pero ¿de qué manera cree? De que existe, sí. Pero la fe no es creer en Dios. La fe es creerle a Dios. Y eso es lo importante. Eso es lo que hace una perla preciosa. Que nosotros podamos creerle a Dios, creerle que Jesús es su Hijo, y es algo que tenemos que aceptar por fe, porque ni a usted ni a mí nos consta, no estuvimos hace años cuando Jesús nació, no vimos quizá las maravillas que Jesús hizo, a lo mejor no vimos que Jesús murió, pero la palabra que es de Dios, la Biblia donde está escrito, yo lo acepto por fe. ¿Por qué? Porque le creo a Dios que Jesús
es su Hijo. Le creo a Dios que su Hijo murió por nosotros. Por eso es que Él pagó ese precio de tu fe y de mi fe, para que hoy pudiéramos creer. Por eso es que lo que espera es que nuestra fe también sea activada. La verdadera fe nos lleva a la obediencia, como les decía yo hace rato. Así como la duda te lleva a perder tu fe y la pérdida de fe te lleva a la desobediencia, la fe nos debe llevar a la obediencia. Usted, si no obedece a Dios, por mucho que diga que tiene fe o que le cree a Dios, no es congruente. La verdadera fe nos lleva a la obediencia. La obediencia nos lleva a la convicción. Por eso el pasaje que leemos todo el tiempo acerca de la fe, que es Hebreos 11, dice que la fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves. Si tú no tienes convicción, por mucha o mucho que digas que tienes fe, no es cierto, porque la obediencia nos lleva a la convicción, pero la convicción nos lleva también al compromiso. Cuando yo tengo fe, entonces demuestro un compromiso. Alguien que no quiere compromiso con Dios, muy difícilmente le está creyendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que pide es esa relación, que se vuelva ese compromiso que antes había y que estaba en el huerto del Edén. Por eso la palabra de Dios en Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Si usted no adquiere un verdadero compromiso con Dios, no es cierto que usted tenga fe por mucho que lo publique. Y no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios. Sin compromiso, hermanos, es solo una fe muerta. Por eso les decía yo, hay mucha gente que manifiesta cierto grado de fe en ciertas cosas. Pero recuerden lo que les decía yo, el mercader está buscando buenas perlas. Y la fe muerta no es una buena perla. Por eso es importante que yo entienda, dice la palabra de Dios en Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿quién es? Jesús, el mercader, dice, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Señor regrese, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Qué está buscando? Tu fe, está buscando mi fe, el que yo le pueda creer a Dios. Cuando yo le creo a Dios, cuando yo adquiero un compromiso, no voy a estar poniendo pretextos a cada rato para no cumplir ese compromiso. Imagínense que Dios nos pusiera pretexto cada vez que nos hace una promesa. ¿Cómo estaría nuestra vida? ¿Cómo seríamos nosotros? Pero Dios, cuando da su palabra, cuando hace un pacto, Él lo mantiene firme, pase lo que pase. El tiempo que tenga que transcurrir, Dios siempre cumple su palabra. Por eso espera que usted y yo, que hemos dicho que somos hijos de Él, que somos discípulos, que nos hemos comprometido, dejemos ya de estar poniendo pretextos para cumplir lo que Dios nos pide. Que hoy me siento mal, que hoy no quiero ir, que hoy no tengo ganas, que hoy tengo compromisos más importantes. Imagínense que el día que usted esté al borde de la muerte, y discúlpeme que se lo diga así, Dios le diga, hoy no tengo tiempo para ver a qué horas te mueres, o no tengo tiempo para sanarte. Imagínense que Dios nos dijera eso. Sin embargo, Dios es fiel y espera que precisamente tu fe te lleve a ese compromiso con Dios. Dios no juega con sus compromisos. Dios es un Dios fiel que cumple siempre lo que Él ha prometido. Por eso hoy quisiera hacerte una pregunta. ¿Tu fe es una perla preciosa que el rey desea comprar? ¿Tu fe es una perla preciosa que el rey desea comprar? Porque recuerde que el rey está buscando perlas o buenas perlas o perlas preciosas. ¿Es tu fe esa perla que el rey desea comprar?
Y eso contéstelo tú en tu corazón. Por eso es que el día de hoy, hermanos, quería yo compartirles. Por eso le llamé a esta palabra una compra poderosa. Porque Jesús está dispuesto a pagar por tu fe. Esa fe poderosa, capaz de hacer lo que muchas veces pensamos que inclusive es imposible. No sé cómo esté tu vida, pero quiero invitarte a que si hoy tu fe no ha estado firme y no ha sido esa perla preciosa que Dios quiere comprar, que hoy puedas depositar tu fe y decirle: aquí está, sin reservas, sin pretextos, sin estar buscando disculpas y sin estar buscando excusas, sino decirle: Señor, aquí estoy, a partir de hoy seré fiel a lo que tú me has llamado. Te invito a que cierres los ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra, porque yo sé, Señor, que ha caído en buena tierra y que habrá de producir frutos, Señor, en nuestra vida. Señor, tú estás buscando esa fe, Señor, que realmente toque tu corazón, porque tu palabra nos dice que sin fe es imposible agradarte. Y Señor, hoy deseamos, Señor, que generes en nosotros, que quites toda duda, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, quites toda duda que pueda haber en nuestro corazón, de tal modo, Señor, que no haya nada que se interponga entre mi fe y la acción, Señor, que va a generar esa fe y el corazón tuyo, Señor. Hoy te pido, Señor, perdón si en algún momento, Señor, nuestra fe ha tambaleado. Nuestra fe, Señor, se ha desvanecido. Hoy fortalece nuestra fe, Señor. Hoy levanta nuestra fe y, como decían tus discípulos, aumentanos la fe, Señor, para que, Señor, podamos ver los milagros, maravillas, prodigios y milagros, Señor, que tú deseas que nosotros realicemos a través de la fe. Porque tú mismo nos dijiste que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, haríamos grandes cosas, Señor, que a lo mejor pudieran ser inimaginables en algún momento, pero que en ti, Señor, todo es posible, porque dice tu palabra que al que cree, todo le es posible. O sea, al que activa su fe, Señor, todo le es posible. Hoy pongo la vida de cada uno de mis hermanos, de aquellos que el día de hoy han escuchado esta palabra, para que su fe se active, Señor, y pueda ser esa perla preciosa que tú deseas pagar el precio por ella. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Jesús ya pagó por tu fe. Solo tienes que activarlo. Por eso, hermanos, hoy te invito. Jesús ya hizo esa compra. Jesús hizo una compra poderosa. Tu fe, ¿por qué? Porque tu fe te va a llevar a hacer cosas poderosas en Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.